Muy buenos días, mi nombre es Lorelena Linares Muñoz. Bienvenidos a mi presentación sobre historia del arte desde la prehistoria hasta el siglo XVI en América. La prehistoria en América abarca desde la llegada del cazador-recolector por el norte de América hace aproximadamente 15.000 años hasta el descubrimiento de América en 1492, finales del siglo XV. Con este hito se inicia la Edad Moderna en Europa. La prehistoria son los primeros símbolos de la humanidad. A través de las pinturas rupestres, los objetos mobiliarios y los movimientos megalíticos, podemos apreciar la creatividad y la habilidad técnica de los artistas prehistóricos del continente americano. Norteamérica precolombina, también conocida como precolonial o prehistórica y de precontacto, es el periodo comprendido entre la migración de los paleoindios a la región hasta el contacto entre las tribus indígenas y los colonos europeos en el siglo XVII después de Cristo. Las principales culturas y periodos de Norteamérica precolombina se subdividen en 5 grandes grupos: el Paleoindia Clovis, la Dalton, el periodo arcaico, el periodo silvícola y la cultura mississippiana. El Clovis y el Dalton llevan este nombre por el origen donde encontraron los primeros vestigios. El periodo arcaico se destaca porque empezamos a ver construcciones de montículos, centros religiosos que datan del periodo arcaico medio, principalmente en la actual Luisiana. En el periodo silvícola vemos ya la cerámica que se volvió más refinada, al igual que la artesanía en general, como lo demuestran las estatuarias y las herramientas y las armas encontradas. Ellos diseñaron sistemas de riego eficiente, eh, crearon lámparas de piedra, perfeccionaron sus herramientas de caza y reconocían que el mundo invisible era tan real y poderoso como el que recorrían en su vida cotidiana. En la cultura mississippiana desarrollaron el comercio, la artesanía, la cerámica y la tecnología. Crearon otros montículos con formas de cono y con formas de animales. Estos solo se pueden apreciar desde arriba, como vemos en la imagen aquí del centro. Iniciamos hablando del arte rupestre sobre pinturas y grabados. Estas son las primeras manifestaciones artísticas encontradas en las cuevas y rocas. Las representaciones suelen incluir animales, figuras humanas y símbolos geométricos, posiblemente con fines rituales o simbólicos. Sirvió como una forma de comunicación y registro de eventos importantes y muestran su conexión con el entorno natural. Un ejemplo de esta pintura rupestre está encontrada en Norteamérica. Este gran mural se encuentra en la Sierra de San Francisco, Baja California. Es patrimonio de la humanidad. Es un gran mural del periodo arcaico de hace 10.000 años. Un ejemplo de la talla rupestre es esta encontrada en Norteamérica. Es una figura humana tallada en barro en el techo de la cueva 19, cueva sin nombre de Alabama. Estas son unas superposiciones que se han hecho en otros materiales para poder apreciar mejor la imagen. Esto hace parte de la colección más grande encontrada en Norteamérica. Sitúa la creación de las obras de arte entre los siglos segundo y décimo después de Cristo. Pasamos ahora a Mesoamérica y Suramérica. Resaltamos que Mesoamérica es un área cultural que abarca los territorios de los actuales México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es donde se asentaron tribus como los mayas, olmecas y aztecas. Estas culturas habitaron la región desde 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Las culturas prehistóricas basaban su economía en la caza, la pesca y la recolección. Algunas eran expertas en agricultura, principalmente de maíz y otros vegetales. Fueron todas muy reconocidas por su arte rupestre, su cerámica y la elaboración de textiles y joyas. Las culturas prehistóricas eran diversas, cada una tenía sus propias costumbres, tradiciones, creencias religiosas y prácticas rituales. Las principales culturas prehistóricas de Meso y Suramérica fueron la civilización maya, inca y los olmecas.
La civilización maya se desarrolló en las selvas de México, Guatemala, Honduras y Belice entre los años 2000 a.C. y 1500 después de Cristo. Esta cultura tuvo un gran desarrollo en matemáticas, astronomía, escritura y arquitectura y dejó una gran cantidad de monumentos y restos arqueológicos como las ruinas de Tikal y Chichén Itzá. El Imperio Inca surgió en el siglo XIII en el territorio del hoy Perú y se extendió a lo largo de la costa pacífica y la cordillera de los Andes. Esta cultura tuvo gran desarrollo en ingeniería y construcción de grandes ciudades como Machu Picchu y la organización política y económica. La cultura olmeca se desarrolló también en el Golfo de México entre los años de 1500 a.C. y 400 a.C. Esta cultura es considerada la civilización primera, la precolombina de América, y tuvo un gran desarrollo en la escultura en piedra y la construcción de grandes centros ceremoniales como la venta. Aquí vemos algunos ejemplos de la pintura rupestre en Sudamérica. Este gran mural. El arte rupestre más antiguo de América Latina procede de la serranía de la Lindosa. Es en Colombia, en Chiribiquete. Se cree que tiene unos 12.800 años de antigüedad, lo que la sitúa en torno al final de la Edad de Hielo. La Capilla Sixtina de la Amazonía está en Colombia. Es Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO. En Santa Cruz, Argentina, está la Cueva de las Manos. Las pinturas tendrían más de 10.000 años. Igualmente encontramos esta pintura rupestre en el Parque Nacional de Capibara, Brasil. Este es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de América. Esta obra fue descubierta entre los restos de centro funerario encontrado en el poblado de Lambayeque. Tiene 30 metros de largo y se observa con nitidez los colores azul, amarillo, rojo, blanco y lúcuma. Es una escena representada en este fresco, parece que está inspirada en la idea de una jerarquía sagrada construida en torno a un culto a los antepasados y sus vínculos íntimos con las fuerzas de la naturaleza. Data de los años 900 y 1350 después de Cristo. En cuanto a escultura, podemos tener el ejemplo de estas dos culturas, la olmeca y la de San Agustín. Son tipos de esculturas muy semejantes en bulto, en piedra, talladas. En San Agustín existe evidencia de ocupación humana en la región desde el cuarto milenio antes de Cristo. Las esculturas y complejos funerarios de San Agustín en el departamento del Huila datan de entre el 3300 antes de Cristo y el 800 después de Cristo. En cuanto a arquitectura precolombina, los edificios más antiguos se caracterizan por estar construidos en madera, con juncos trenzados y esteras de fibra o paja y otros materiales perecederos. Posteriormente se desarrollan estructuras permanentes y monumentales construidas en adobe o piedra. Entre los tipos de edificaciones de la arquitectura precolombina se pueden destacar terrazas, pirámides, palacios, tumbas y templos. Las técnicas de construcción precolombinas incluían dinteles, vigas horizontales, arcos falsos y estructuras escalonadas. Aquí podemos observar unos ejemplos, lo que es el templo de Echecant, vista desde el sur, y la pirámide de Chichén Itzá. Aquí observamos un ejemplo de la cultura Copán y la majestuosa Machu Picchu. Aquí podemos apreciar de las culturas muisca y tairona, cómo eran inicialmente sus viviendas y la construcción de estas obras, como fueron las terrazas elaboradas por los taironas. En cuanto a textiles, encontramos este manto de Nazca, es el textil de Paracas, encontrado en la costa sur de Perú, de los años 100 a 300 de la cultura de la colonia. Está elaborada en algodón, una fibra de camélido. Actualmente se encuentra en el Museo de Brooklyn. Es una obra pequeña relativamente. En ella podemos apreciar que contiene una gran cantidad de información sobre las personas que vivieron en el antiguo Perú. Conserva casi intactos sus colores brillantes y los pequeños detalles.
Es una de las obras maestras más extraordinarias de las Américas precolombinas. Es una tela que data de casi 2000 años de antigüedad. Aquí encontramos los geoglíficos. Estos están ubicados en el desierto de la costa sur de Perú. Los geoglíficos o líneas de Nazca se encuentran entre los dibujos más grandes del mundo. Son diseños formados en la tierra, generalmente se construyen a partir de material natural fuerte como la piedra. También apreciamos que Nazca es famoso por su cerámica policromada. Comparte algunos de los mismos temas que aparecen en los geoglíficos. Se han encontrado restos de alfarería dejados como ofrendas en y cerca de los geoglíficos. La calidad de la cerámica producida es muy alta. Esto sugiere que tenía una división del trabajo. Cada uno se dedicaba a hacer alguna parte en especial. Nazca no tenía escritura, por lo que las imágenes suelen asumir un mayor nivel de importancia. Ahora hemos llegado a la Edad Moderna. La Edad Moderna en América inicia, como ya lo dijimos, con el descubrimiento de América en 1492. El arte de cada región de América, al igual que los demás componentes culturales, fue influenciada por sus colonizadores. Tenemos grandes 5 colonizadores. El más grande y principal fue la colonia española, la primera y la más extensa de todas. Ocupó gran parte de la actual Hispanoamérica, desde Río del Plata hasta México, incluye parte del Caribe y las Antillas, como lo podemos apreciar en la imagen, lo que corresponde al color rojo. El arte virreinal americano es el desarrollado en las colonias españolas en América desde el descubrimiento hasta finales del siglo XVIII, con la independencia de diversos países americanos. Inició una revolución en la arquitectura, principalmente en México y Perú. Empezaron a construir las grandes iglesias, catedrales, ayuntamientos y hospitales. En cuanto a la pintura y escultura, sus inicios fueron inspiraciones de modelos europeos, pero fueron incorporando signos distintivos de la cultura precolombina. En las colonias anglosajonas, este proceso pictórico inicia más tarde, a mediados del siglo XVII. El arte colonial del siglo XVI está influenciada por la corriente europea de la época, el Renacimiento. Mientras Miguel Ángel estaba trabajando en su monumental David, Rafael estaba creando las pinturas del Vaticano y Leonardo da Vinci estaba utilizando sus conocimientos en las artes de la anatomía y la ciencia para informar sus obras de arte. La influencia del Renacimiento que vemos en la arquitectura colonial, vemos en ella rasgos de estilos góticos, renacentistas, herreriano. De España vemos el purismo y el plateresco, como en la Catedral de Santo Domingo. La Real Cédula, que era un despacho, debía ser lo primero que se construía en cada asentamiento. Las órdenes religiosas serán las encargadas de las edificaciones de las iglesias. Órdenes como los agustinianos, los dominicos y franciscanos rivalizaron en cuanto a las dimensiones y decoración de sus construcciones. Fueron ellos mismos quienes realizaron edificios más monumentales y ornamentados. En la pintura, las primeras fueron escenas religiosas de autores anónimos realizadas con tintas vegetales y minerales en telas de trama áspera e irregular. Sobresalen imágenes religiosas con una iconografía de raíces autóctonas. Adentrando el siglo XVI, surgieron grandes frescos murales de carácter popular y religioso y empezaron a llegar artistas de Sevilla, flamenco e italianos. En cuanto a la escultura, vemos que continúan los motivos religiosos y culturales. Las tallas son en bulto y retablos, generalmente en madera recubierta con yeso y decorada con una técnica policromada sobre un fondo de plata y oro. Igualmente utilizaron la piedra en la decoración y la construcción de las portadas de las iglesias y palacios. Iniciaron los gremios de escultores como lo había en España, y las órdenes religiosas crearon las primeras escuelas de arte y oficios, incorporando a estas tareas a los indígenas. Ahora observamos una progresión de la arquitectura, la prehispánica del siglo XIV.
Vemos los asentamientos adaptados a su entorno natural. En el siglo XV, a finales, ya vemos que en la arquitectura civil siguieron planimetrías inspirados en el modelo reticulado y una distribución de las viviendas en forma de damero, como se observa en la imagen. Utilizaban ya el adobe, ladrillos y combinación de materiales. Ya en el siglo XVI vemos que las necesidades se diversifican y se requiere de un mayor número de edificios. Antes de la conquista, los tipos básicos eran los templos y las habitaciones. Ahora también se encuentran escuelas, hospitales, edificios de gobierno, fuentes y demás. Algunos ejemplos, vemos este grabado de la antigua fachada de la Universidad de San Marcos en el Virreinato del Perú, vemos el Palacio de Cortés en Cuernavaca y vemos la iglesia de la Merced en la Nueva España, la antigua de Honduras hoy en día. Este diseño arquitectónico es denominado barroco americano o más renacentista colonial tardía, construida en bareque con techo de paja y posteriormente fue reconstruida para mejorar su aspecto. Ejemplos también son la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada, monumento histórico, y la fachada principal y sagrario metropolitano de la Catedral de Asunción de María de México. Esta fue construida en 1561 y 1716. Combina en su construcción estilos románico, barroco y neoclásico. En la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada vemos el estilo herrerario que menciona lo que es el volumen, la simetría, el equilibrio de formas, el uso de la piedra, ventanas pequeñas, enmarcaciones, frisos y cornisas. Observamos el Hospital de Jesús, es el más antiguo de todo el continente, se encuentra en la ciudad de Tenochtitlán, es la ciudad más antigua habitada en toda América, fue fundada en 1325, podemos ver detalles de las construcciones de la arquitectura. Aquí podemos observar algunos detalles de lo que son el volumen, los arcos, los cordones y símbolos alegóricos tanto a la conquista española y quizás algunos indígenas. Ahora vamos a hablar de la pintura en América en el siglo XVI. Aquí generalmente se narran los temas de la conquista como la expansión del cristianismo y la evangelización, pinturas de la conquista, problemas históricos y narraciones de hechos indígenas. La pintura durante la primera mitad del siglo XVI es muy escasa, como podemos ver en la gráfica. De 1550 a 1600 inician algunas producciones, principalmente en los dos virreinatos, la Nueva España y el Perú. Y la estética, las formas y los temas divergen mucho entre los virreinatos. Como ejemplos podemos ver esta pintura neogranadina del siglo XVI, la Virgen del Rosario, data de 1560, pintura al temple sobre manta de algodón, se encuentra en la Basílica de Chiquinquirá. Esta imagen hace parte del detalle de la pintura mural Júpiter, está en la Casa del Escribano en Tunja, data de finales del siglo XVI, tiene un estilo manierista y su autor es Juan de Vargas. Vemos pinturas murales pintadas por indígenas en el estilo ilusionista de Europa, las imágenes en blanco y negro copiadas directamente de grabados europeos. Esto está en la Inmaculada Concepción del convento de San Miguel. Este mural representa la batalla de guerreros aztecas y chichenescas. Se cree que los indígenas cristianizados de la región pintaron lo que conocieron como una representación entre el bien y el mal. Esta imagen corresponde a la reliquia de tilma de fibra de cactus de Juan Diego con la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe de 1531. La primera reproducción pintada de la Virgen de Guadalupe, llamada la Guadalupana, fue en 1606 por el inmigrante español Baltasar de Echevane Orio. Igualmente encontramos los manuscritos, los códices. Este es un estilo de arte compleja, mezcla el ilusionismo europeo y el simbolismo indígena. Están elaborados con pluma y tinta sobre papel. Ahora hablamos sobre la escultura. Aquí se unen las dos culturas, se complementan aprendiendo costumbres y conocimientos, experimentando combinación de materiales y las reproducciones son estampas europeas.
Esta escultura corresponde al siglo XVI, realizada por los indios tarascos. Actualmente se venera en la iglesia de la parroquia Santa Ana, Michoacán. Los cristos de maíz son obras realizadas mediante una técnica que utilizaban la médula de la caña del maíz. Esta técnica era común en ciertas zonas de Mesoamérica. En la cruz auricular de la iglesia de San Agustín de Acolma, elaborada en 1557 y 1550 entre 1555 y 1557, la cruz parece ser una mezcla de simbolismos cristianos e indígenas. Encontramos esta fuente bautismal hecha en piedra. Estas fuentes bautismales combinan funciones europeas, por ejemplo, el bautizo con referencias indígenas. Tiene medallones que representan temas cristianos como la anunciación y la huida de Egipto. Se encuentran escenas que posiblemente representan los celos de la religión cristiana o los celos con aves que representan los celos indígenas. El coyote emplumado es una escultura decorativa. Demuestra cómo un escultor indígena interpretaba visualmente un león, que era el símbolo de la monarquía. Él no conocía cómo era un león, entonces hizo una aproximación similar a lo que era un coyote emplumado indígena. Así hemos terminado este recorrido. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.